El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega a todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la Dirección General de Jaime Nestares, tengo un problema de sonido acá. En la gerencia técnica está el señor Alejandro Tovar. De igual manera están también, por supuesto, al frente de nuestro equipo, Caterín Madero. Por si ¿Manzano o Madero? Bueno, entonces hay que cambiar el Madero por Manzano. Okay. Alejandro Tovar, luego, pues el hombre del equipo técnico que nos asiste en el desarrollo de esta conversación que vamos a tener a partir de unos siguientes segundos o minutos con nuestro invitado de este día. De igual manera, por supuesto, mencionamos a Julio Pinto, quien, como siempre, pues lo comentamos, es parte de lo que es el equipo técnico de la emisora y en donde hombres como Alejandro Tovar hacen pues el gran trío que nosotros utilizamos cuando estamos en el aire. En este momento nosotros hemos dicho en diferentes ocasiones que definitivamente no es solamente el petróleo lo que hace posible el cambio que ha tenido Venezuela y que desde luego pues venido a menos después de todas las situaciones que hemos vivido. Esto ha sido posible, entre otras cosas, porque antes que el petróleo hubo esfuerzo agrícola. Y después del petróleo, cuando el petróleo pasa a ser el gran negocio y el gran negociado de algunos vivos y pseudo vivos, sin embargo, pues quedó siempre el esfuerzo del campo. El campo venezolano se distingue no solamente por lo que son la ventaja de que tiene, cada estado tiene sus propias particularidades y condiciones para lo que es la actividad del campo. Y adicionalmente tiene también, obviamente, lo que nosotros siempre hemos dicho en este programa, que es la voluntad del cambio, del avance en el esfuerzo productivo venezolano. Lamentablemente, pues nosotros siempre fuimos un país apegado a lo que significaba el negocio del petróleo y al trabajador del campo prácticamente lo han sometido a la voluntad de quien ha gobernado y desde luego a quien ha impuesto lo que es el desenvolvimiento del esfuerzo agrícola nacional. No podemos olvidar que por allá en la década de los 50 estuvo en auge lo que es la actividad de la parte industrial. La parte industrial se da en una serie de condiciones que desde luego se transmite como una motivación para todo el país. Sin embargo, gran parte de ese esfuerzo también ha venido a menos después que el Estado definitivamente ha determinado quién es quien tiene la voz cantante acá y por qué aquel que tiene actividad en el campo tiene forzosamente que responder no solamente a esa voz cantante, sino también a lo que son las decisiones que se adoptan en esta actividad. Nosotros no podemos olvidar que tenemos presente una ley de tierras que prácticamente se convirtió en el gran motor de los cambios caprichosos por parte de las autoridades y que se manifestó desde luego con todos los efectos y consecuencias que el país ha vivido y ha sufrido. Hoy la gente del campo no solamente sigue dándole respuesta al país, sino también, ¿por qué no decirlo así?, haciendo reclamo para que a su actividad no solamente se le den respuesta, sino que también se le den resguardo y se le den protección. Porque al fin y al cabo, una de las cuestiones que tampoco podemos olvidar es que lo que no dejamos de producir, lamentablemente lo tenemos que importar. No sé si esta semana, después de lo que ha pasado en Turquía, eso lo vamos a vivir nosotros con las importaciones que hacemos de Turquía, porque de hecho, inclusive la parte de lo que es en la bolsa CLAP, sí, gran parte vienen de Turquía y no sabemos si esto se le va a hacer frente con la producción nacional, si realmente va a haber un acercamiento con los productores venezolanos, pero lo cierto es que eso está planteado y de hecho lo hemos visto como parte de la conversación de estos días después de lo que ha pasado en Turquía. Nosotros le damos la bienvenida a Celso
Fantinel. Ok. Él es el presidente de Fedeagro. Fedeagro es una especie de organismo macro que afilia a lo que significa la actividad del campo y desde luego lo que transmite para los venezolanos el esfuerzo de esta gente que sigue en pie y que sigue reclamando condiciones para trabajar, para producir y desde luego para darle la respuesta que necesita la población venezolana y por qué no, porque en algunos momentos pudiéramos haber hecho mejor trabajo a nivel de exportación y por qué no decirlo también, hay las opciones de la exportación. Pero bueno, esta es parte de la conversación que vamos a tener a partir de este momento con el presidente de Fedeagro, quien desde luego pues, nos permitirá no solamente entender la realidad, sino también el futuro. Dejo en el uso de la palabra a Ligia, desde luego, pues para que sea Ligia quien inicie esta conversación con el señor Celso Fantinel. Buenos días y bienvenido el señor Celso Fantinel. Señor Fantinel, yo voy a empezar por algo que me llamó la atención días pasados, esta semana. Leía que el sector se está viendo afectado, parte del sector se está viendo afectado por el contrabando de hortalizas. Y bueno, quería que usted detallara un poco más de dónde están entrando, de dónde provienen estas hortalizas, cuáles son las condiciones y bueno, si es que se ha hecho ya oficial la denuncia para que el gobierno tome medidas, si es que las va a tomar indudablemente, ¿no? Bienvenido. Gracias, Ligia. Buenos días a todos. Realmente sí, es complicado lo que está pasando. Hicieron una buena introducción. Qué lástima que no se sembró el petróleo, porque el petróleo sí seguirá siendo palanca también de desarrollo, pero si lo hubiéramos sumado la actividad agrícola y pecuaria, esto hubiese sido un país de primer mundo, súper desarrollado, porque contar con más de 30 millones de hectáreas para los cultivos, para la ganadería, se dice fácil. Y Venezuela tiene 365 días de sol. Tiene el 10-12% del agua dulce del mundo en superficie y subterránea. O sea, esas montañas que el agua les llega a los productores por gravedad. O sea, allá en el Bajo Apure y todas esas zonas que se inundan con canalizar esas aguas, imagínate esas tierras, son súper cultivables, ¿no? Pero qué lástima de que todos los políticos que hayan pasado, desde los presidentes hasta ministros, sean tan míopes que no ven y todavía ahora estas competencias desleales que nos hacen en un país donde sufrió esta hiperinflación y sigue la inflación tan alta y luego tú hablabas de la ley de tierra es prácticamente carácter expropiatorio para el desarrollo de la agricultura y la ganadería del país. Eso está claro. Y luego, cuando hablamos ya directamente del contrabando, bueno, mira, el mismo presidente Petro dijo más de 200 trochas. ¿Y por qué hay más de 200 trochas? Bueno, porque son unidades de producción donde hay dueños venezolanos o colombianos que a lo mejor muchos se prestan a eso o son intimidados por estas mafias. Y luego debe haber autoridades complacientes de lado y lado, ¿no? Porque es que hay unas guías de movilización, sobre todo del lado de Colombia. ¿Para dónde va esa papa? Ah, va para Cúcuta. Bueno, pero háganle un seguimiento, porque luego entra en Venezuela, y luego como que alguien la transforma, como que si es papa venezolana, y ya en los últimos casos hemos visto que antes la cambiaban de saco, ellos tienen un saco negro, otros rojos, pero es fácil identificar la papa colombiana y entonces la pasan aquí en Venezuela como papa hecha en Venezuela o como semilla de papa, en el caso de la papa, ¿no? Están entrando otro tipo de hortalizas, tomate, cebolla, están entrando frutas que vienen del Perú, del Ecuador. Imagínate los kilómetros de carretera Sí, que hacen señor. y llegan a Venezuela. Por supuesto, nosotros hemos hecho muchos análisis, ellos sí tienen costos de producción más bajos que los nuestros, hay que decirlo. Tienen países con inflaciones tal vez máximo de 10 puntos. Hemos visto cómo controlan. Ya Argentina pudiera entrar en una inflación altísima, que es la que le sigue a Venezuela, pero los otros países están mucho mejor en inflación. Pero tal vez esos productores con caídas de consumo que tienen en sus países, porque la crisis luego de la pandemia le pegó a todos,
posiblemente no nos traigan estas hortalizas, estas frutas para no perderla y la venden al costo. Y entonces nos impacta a nosotros porque aquí, aparte de lo costoso que son los insumos, lo costoso que es trasladarlas y llevarlos a los centros de consumo, realmente el bajo poder de compra del venezolano también nos tiene entre 3 y 2, ¿no? Porque tal vez lo que entre de contrabando, que pudiéramos, por un lado, decirle a todas las autoridades sanitarias que debemos cuidar lo que entra porque pudieran entrar enfermedades que Eso no. impacten en los suelos, porque mucha de esa papa se está usando sí para semilla y se han traído ya enfermedades, ¿no? Por eso los países se cuidan y están estos permisos sanitarios y están estos entes de expertos que deben chequear la entrada o salida, ¿no? De frutas, hortalizas y otros, y de manera de que el bajo poder de compra también nos está afectando muchísimo. Vemos que de repente los productores ni siquiera cubren los costos de producción ni el punto de equilibrio, y entonces se van a la quiebra. Y entonces en la práctica, ¿qué observa usted? Bueno, un productor que se vendió una segunda casa, un vehículo, que necesita otro medianero, otro socio para seguir su actividad, para llevar su familia adelante, para poder comer, ¿no? Pero es lamentable de que si no hay una voluntad política de hacer bien las cosas, de que entren los alimentos en los momentos que nosotros los necesitamos, y lo mismo está pasando con el azúcar, en plena zafra de caña de azúcar, y están entrando barcos de azúcar y los centrales tienen los patios llenos de azúcar, de caña de azúcar, no le cancelan a los productores. Nos pasó con maíz, en plena cosecha de maíz. Nos llegó maíz, en plena cosecha de arroz nos llegó ese arroz que viene de Asia, que prácticamente tiene más del 30-40% de granos partidos. Realmente vemos que a veces todo el esfuerzo que hace el sector por levantar la producción, que lo hemos hecho, y que ustedes lo pueden notar, ustedes van a los supermercados, van a los mercaditos a cielo abierto, y siempre vas a conseguir verduras, frutas, vas a conseguir los alimentos que están producidos también aquí en el país, y que realmente sin financiamiento, o sea, la situación es muy compleja, y sin embargo estamos dándole la cara al país, pero en un entorno muy difícil, sin luego hablar el tema de infraestructura, carreteras, electricidad, el tema de la intermitencia del despacho del diésel y la gasolina para que se puedan movilizar los productores a su unidad de producción, o las unidades de transporte para que vayan a los centros de consumo, y ni hablar de las bandas organizadas que siguen extorsionando a cientos de miles de venezolanos, no solo productores y ganaderos. Estamos hablando de comerciantes, industriales, penales tomados por los antisociales. Ellos son los dueños de los penales, qué vergüenza, ¿no? Eso también hay que decirlo. Señor Fantinel, tengo dos preguntas muy puntuales antes de que podamos cambiar en todo caso el tema. Uno es, en el caso del contrabando, solo es de Colombia. Bueno, usted decía también que venían algo de Perú, sí, y sí. de Ecuador, ¿no? Pero me imagino que básicamente Colombia, porque bueno, porque estamos ahí al ladito, ¿no? Y otra cosa, ¿es de reciente data este problema del contrabando? ¿Desde hace cuánto se está viendo? Y en el caso de los mercados de cielos abiertos, ¿quiénes son los que participan realmente en estos mercados, ¿no? ¿Quiénes son los que están allí mostrando su mercancía en ferias agrícolas, por ejemplo, ferias agrícolas que monta el Estado, el gobierno? No, mire, el contrabando también del Brasil, Qué barbaridad. y el puerta a puerta también es un contrabando, si te pones a ver. Sí. Puerta a puerta fue creado por una razón humanitaria, y te llegan containers de cualquier cosa, ¿no? Pero de Brasil, si no entran hortalizas, más bien esta zona de Brasil, Boavista, Manaos, necesitaría que nosotros le enviáramos nuestras frutas y hortalizas. Pero de Colombia, desde que se cerró la frontera, tenemos esta informalidad donde no hay permiso sanitario. Cuando usted se consigue pasta, arroz, aceite,
azúcar, cualquier producto que viene del Brasil sin el debido permiso sanitario es también contrabando. Y usted lo ve en los anaqueles. Entonces imagínate, si sumamos, tenemos las trochas o estos caminos verdes y luego tenemos caminos formales donde ya tú consigues estos productos, inclusive aquí en la capital, y nadie hace nada. Pero bueno, eso es tema de seguir trabajando con las autoridades para ver cómo le hacemos. Realmente no es fácil. Este es un tema muy complejo, ¿no? ¿Cómo El tema de los Ajá. mercaditos que tú hablabas, mira, son personas especializadas, muchos son estos famosos ferieros. Fíjate que de la grita y del cobre ya en el estado Táchira, porque el 70% de las hortalizas se producen en el eje andino, Táchira, Mérida, Trujillo. Ok. Estos famosos ferieros, semanalmente salen más de 5.000 unidades de transporte para todos los centros de consumo y muchos tienen años, ¿no? Y son amigos de uno y uno los conoce y ellos van allá y sobre todo en el mercado de la Grita donde se transan los domingos los precios de las hortalizas, luego ellos comienzan entre lunes y martes a cargarlo Por todos y lados. tú comienzas a verlos en las ciudades ya a partir de miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿no? Ellos también hacen su trabajo, ellos también tienen dificultades. Yo no sé si te querías referir a lo mejor a los precios, porque sí le puedo decir a los consumidores, los que nos están escuchando, que a nosotros nos pagan nuestras hortalizas, nuestras frutas hasta 3 o 4 veces menos del precio que usted ve en Anaquel, que usted ve en el mercadito. Algo está pasando. El tema de las alcabalas Exacto. influye. Las hortalizas sin cadena de frío. Yo me recuerdo hace más de 15 años se hablaba de un 30% de merma en hortalizas por no tener una cadena sólida de frío. ¿Y cómo vas a tener igual una cadena sólida de frío con estos cortes? Porque Caracas es Caracas, aquí no sucede nada, pero salgan al interior del país para que vean cuántas horas duran los cortes, cuántos equipos se dañan. El gasoil, cuando no lo consigues, vale 0,50 ahora en internacional, pero cuando no lo consigues vale $2, $3, $1. O sea, tenemos que montarnos en todo este contexto. Por eso cuando uno habla con las autoridades y si le queremos ofrecer alimentos en calidad, cantidad a los venezolanos y a mejor precio, hay que adecuar la cadena y luego cuando vamos a la transformación industrial, que de eso hablaba de la transformación industrial, cuánto está impactado el producto por todos los impuestos que ahora se han Claro. venido y luego viene y el Ejecutivo le suma IGTF 3%, ese IGTF se puede volver 2 o 3 veces y entre nacionales y locales te puede impactar un producto, un alimento hasta 12, 11%, 13%, y eso va al costo. Si usted tuviese impuestos de 4 o 5% y usted hace oferta, a lo mejor puede ofrecerle un precio. Luego tenemos el área de alimentos que prácticamente no paga IVA, no tenemos IVA. ¿Y cómo descargas tú los IVAs que tú cancelas en la cadena de Claro. transformación? Porque hay otros IVAs que sí te pechan y entonces eso va al costo, ¿no? Esos son temas que, que, que que yo diría que no son difíciles de solucionar, yo creo que son muy fáciles de solucionar. Yo prácticamente en conversaciones que hacemos en Fedecámaras, con industria, con Secomercio, realmente sí hay manera de que nosotros podamos ser más competitivos y tener unos alimentos a buen precio. Luego también hay que decirle a los radioescuchas, es la misma margarina que viene de Colombia para acá, tiene la misma cantidad de grasa saborizante. No, analícenlo. Tiene 1 kilo, muchas veces tiene 900 gramos. Tiene 1 litro. El aceite que viene del Brasil es 900 mililitros. O sea, la proteína animal en la salchicha es la misma cantidad de proteína animal que hay aquí en Venezuela. Recuérdense que la normativa venezolana es normativa de país de primer mundo, de país rico, pero ahora nos volvimos un país pobre. Claro. Usted va para estos países y usted consigue alimentos de tercera mucho más baratos, pero vaya a comprar los alimentos de primera, son bastante similares a los nuestros. Ahora, nuestra industria
para darle un poquito de apoyo a la industria. Nuestra industria está a máxima capacidad, como la está la colombiana, la brasileña, otros países, en Ecuador, hasta en Bolivia, en Perú. No, nosotros tenemos industrias ociosas que a lo mejor trabajan al 50, al 30, al 60%. Entonces, esos son los temas que hay que hablar, porque aguas abajo, ¿qué voy a hacer yo con reunir a mis asociados, a mis 60 asociaciones y a las 40 y pico cerealeras de maíz, de arroz? Y yo le voy a decir que sigamos sembrando maíz y luego No saben qué. no hay Claro. venezolano que pueda comprar ni Claro. siquiera la harina precocida, el arroz, porque se han venido, mira, en enero se han venido abajo. Yo entiendo que es lógico que con esta devaluación y la inflación, seguramente cuando tú analizas debe ser una inflación cercana a 30 puntos en enero, el poder adquisitivo se te viene al suelo, y eso es lo que se está viendo: caída en harina precocida, en arroz, azúcar, o sea, la pasta, todo ha caído, ¿no? Menos que pareciera que la bebida, como que el venezolano le gusta es la bebida, y entonces se ha disparado lo que Sí, es la señor. cerveza. Pero es lamentable, pero el esfuerzo que tú haces el sector primario, de verdad, mira, es loable. De haber caído casi 77%, 76% hace 4 años, y lo que estás escuchando los últimos 3 años: el maíz se está recuperando, el arroz se está recuperando, la caña de azúcar por tercer año consecutivo, 20 puntos de recuperación. O sea, eso es importante. Va a los supermercados y usted consigue hortalizas y frutas. Caramba, No. yo creo que realmente vas y consigues el plátano, el cambur, digamos, que son rubros nuestros, el café, el cacao, el chocolate, lo que usted quiera. Es digno de verdad de que se nos dé una mano, insisto, dirigiendo, mira, el tema del financiamiento. Se le ha pedido al Ministerio de Finanzas, se le ha pedido a la vicepresidenta, dirija créditos especiales para la agricultura y la ganadería. Son 17 estados que son agrícolas y pecuarios. Yo creo que ya el Zulia, si no levantan producción, el PIB zuliano debe ser dado por la carne y la leche, ¿no? O Sí. sea, seguramente porque la extracción del petróleo ya está en unos mínimos históricos, y seguramente deberíamos apuntalar también lo que es el turismo, ¿no? Que este es un país, imagínate, el turismo en este país debería estar codeándose con el petróleo, con la agricultura, la ganadería y la construcción. La construcción está en Sí. cero, fuera de la burbuja esta. Y aquí de las Mercedes en Caracas, yo te puedo tomar como referencia donde tengo mi asociación base en Altagracia de Orituco, el último edificio que se construyó, que lo construimos los socios de la asociación en Altagracia Orituco. Hace 7 años, el último edificio que se construyó en Altagracia Orituco, y era una ciudad pujante, ¿no? Y eso es lo que usted ve en muchos pueblos agrícolas y ciudades agrícolas, que no hay desarrollo ni de vías, ni siquiera de construir un pequeño local. Realmente todo es una pinturita, ¿no? Pero esta burbuja Sí, aquí de las sí. Mercedes no se compara. Y gracias a Dios que yo he viajado mucho a Maracaibo. Este nuevo gobernador, Rosales, le ha cambiado la cara, por lo menos a Maracaibo, porque realmente uno iba para allá y veía cómo estaba asumida esa ciudad, y era preocupante, teniendo, digamos, esa fortaleza de su agricultura, su ganadería y la parte petrolera. A mí me alarmaba, ¿no? Pero realmente es así, ¿no? Venezuela tiene un futuro enorme. Venezuela, con hacer bien las cosas en una década, yo creo que con inversiones de unos 1.000 a 1.500 millones de dólares por unos 5 o 6 años, vas a tener soberanía en maíz blanco, amarillo, arroz, azúcar, todo lo que es el café. Empiezas a mejorar café, cacao para exportar, y Sí. solo vas a tener que traer trigo. Y entonces, ¿eso qué significa para los venezolanos? Que te vas a ahorrar a lo mejor 2.000, 2.500 millones de dólares que ahora estás gastando en, en alimentos, En y importaciones. muchos son de segunda, tercera categoría. Lo puedes invertir en infraestructura, en los colegios para nuestros chamos, ¿sabes? En hospitales, en arreglar la electricidad,
y tú generarías riqueza en el país, porque también casi nadie, muy poca gente toca, a mí sí me gusta tocarlo, el tema del desempleo. ¿Qué pasa? Cada vez que llega un barco de azúcar, de arroz, y que llega en plena cosecha y que nos echa a perder nuestro trabajo aquí, y que nos ocupa silo y que nos ocupa transporte, porque el transporte no quiere ir a la finca porque es más fácil cargar de un puerto, ¿sabes? Por las carreteras y autopistas. Entonces se puede traducir en más desempleo, más hambre, y eso es lo que uno no quiere. Hemos perdido más de 5.000, 6.000 productores de maíz. Imagínate tú, que ese es el rubro bandera de Venezuela. Sí, sí. El arroz había caído a su mínima expresión hace 2 años. Apenas estábamos produciendo 200.000 toneladas cuando el récord fue de 1.150.000 toneladas, que inclusive le vendíamos a Colombia. Luego, bueno, todo eso es el gran calvario que vive el sector, ¿no? Y sobre todo, presidente, a uno lo que le llama la atención es que mientras todo eso sucede, también tenemos, creo que si son 30, 40 ministerios, y cada semana uno ve reuniones, planteamientos, discursos, amenazas, agresiones, pero al final, en el fondo, también uno como ciudadano tiene la apreciación, o cree que eso es lo que realmente sucede. Es como que si que lo que sucede realmente no es un hecho ausente para el gobernante, ni poco importante para quien tiene la responsabilidad de las decisiones. Porque es incomprensible que todo lo que usted ha descrito no sea conocido por quienes gobiernan. Todos ellos gobiernan, todos tienen en su cargo la responsabilidad del ejercicio del cargo, y lamentablemente el efecto al final es que todo eso se traduce en un castigo para quien se esfuerza en la producción, para quien lamentablemente tiene que comprar en función de unos precios que uno no sabe finalmente cómo sale y de dónde sale toda la realidad que se nos está planteando, y desde luego que se convierte adicionalmente en un motivo para discurso, y para que también haya convenimientos con otros gobiernos, con otros países que tienen entonces una puerta franca para traer mercancía a nuestro país. Vamos a hacer una pausa, señor Fantinel, y nosotros cuando vengamos le vamos a estar interrumpiendo, porque definitivamente a nuestro radio escucha hay que hacerle entender una cuestión, y es que el problema del campo venezolano no es un tema solamente de discurso, es también de una realidad económica que al fin y al cabo quien la termina pagando es el consumidor que se ve en el medio de todo lo que significa todo este trajín que se da alrededor del esfuerzo productivo, y que lamentablemente no se manifiesta tampoco con ninguna respuesta por parte de las autoridades. A la pausa ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio, recordándoles que hoy tenemos como invitado al presidente de FEDEAGRO, señor Celso Fantinel. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía, por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en
Titulares de la mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios, 750 AM. Bien, nosotros tenemos en el día de hoy en La Otra Vía a un dirigente gremial del sector productor venezolano. Cuando digo sector productor, no me refiero solamente a la industria, me refiero también al sector del campo, la gente que está día a día tratando de conseguir una respuesta en el campo venezolano, no solamente para atender las necesidades de la población, sino también, ¿por qué no decirlo así?, salir al mercado internacional en plan de competidores, porque si hay algo que distingue a la oferta venezolana en materia agrícola y pecuaria es precisamente la calidad y definitivamente lo que es la voluntad y disposición de no estar dependiendo del suministro internacional. Uno oye hoy al señor Celso Fantinel, que es el presidente de FEDEAGRO, quien nos acompaña esta mañana. Nosotros le hemos dejado hablar. Sí, respetuosamente hemos permitido que hable para que justamente el oyente comprenda y entienda definitivamente qué es lo que nos está pasando. Para nosotros, quienes vivimos también con un criterio citadino del problema agrícola de las ciudades, tenemos una visión de precio. O sea, nosotros peleamos en función de precio, en función de eso. Y desde luego, pues con la realidad que también tenemos en materia de lo que es inflación, hiperinflación, lo que es la desatención por parte de la autoridad de lo que significa hacerle frente a las causas que tiene los peores problemas que tiene la economía venezolana. Obviamente, pues para nosotros es motivo no solamente de tranquilidad, que los oyentes estén entendiendo lo que está sucediendo, pero que también estén asumiendo lo que significa el por qué el productor del campo, el empresario del campo, se ve forzado a insistir en que se le deben dar respuestas. La respuesta, lamentablemente, amigos Radio Escucha, uno las tiene en las carreteras. Uno ve a uniformados, a no uniformados, haciendo lo que quieren y como quieren en contra de quienes transportan la mercancía que se produce en el campo venezolano. Y es por eso por lo que nosotros decimos, si el señor Fantinel nos está diciendo todo lo que viene sucediendo, uno dice, ¿y qué pasó con la autoridad de este país? O sea, ¿quién gobierna definitivamente al país para darle una respuesta de protección al quien produce? No solamente en función de una visión de proteccionismo, sino de lo que significa definitivamente atender el esfuerzo del venezolano que está en el campo y que por encima de todas las dificultades que tiene, como también lo decía el señor Fantinel, pasa con el problema del transporte, de la gasolina, del diésel, etcétera, etcétera. Ligia, no sé si tú quieres hacer algunos planteamientos adicionales, pero definitivamente uno termina no sorprendido, porque esto no es nuevo, que es la otra parte. Lo que uno ya le llama la atención es que mientras esto sucede, las autoridades venezolanas
celebran reuniones, celebran encuentros, hacen anuncios, hacen ofertas y al final todo termina en lo peor. Bueno, más que un planteamiento, lo que me gustaría es que el señor Fantinel pudiera responder si hay alguna manera de que el consumidor pueda diferenciar entre el producto que se produce, valga la redundancia, acá y el importado que viene sin permisos sanitarios, ¿no? O sea, ¿cómo puede diferenciar el consumidor a la hora de ir a un mercado y poder escoger pues lo que presenta mejor calidad, por supuesto, la hortaliza, la fruta nacional, porque cuenta, como usted bien dijo, con una normativa bastante rígida, mientras que lo otro está entrando sin permiso sanitario? Entonces, ¿puede uno como consumidor diferenciarlo y hacer la mejor elección? Y confiar en lo que está consumiendo. Claro, por eso, ¿no? Desde el punto de vista Sí. sanitario, claro está. Ajá. Como les decía antes, que escuchen los oyentes, los radioescuchas, es un tema de precio y entonces se le coquetea mucho y ellos van por el menor precio y llenarse la barriga. Pero sí ha habido problemas cuando hay gente que ha tenido que ir a hospitales, se han enfermado con algunos alimentos, pero realmente lo que decía antes, ¿no? Para no perder, en el caso de frutas, hortalizas que entran de contrabando de la zona ya de Colombia, de esa frontera, para no perderlo, ellos lo venden a unos precios, digamos, costo. Se ha conseguido droga. El gobernador de Mérida, cuando tuvimos la Asamblea Anual de Mérida el año pasado en julio, cuando le habló a mi junta directiva y otros productores de Mérida, consiguieron droga. Se ha conseguido droga en las papayas, ¿sabes? Es un tema, lavado de dinero, o sea, sé que al venezolano de a pie eso no le interesa es el precio, por supuesto. Mira, cuando que estábamos terminando con lo de Colombia, que el presidente Chávez firma aquel acuerdo parcial número 28 en el año 2012, donde a él le interesaba era importar alimentos, le quitaron todo tipo de arancel. Fíjate que nosotros, para poder llevar menos que las materias primas, si tú llevas algo transformado, pagas aranceles desde el 30, 50, 100%. La leche no paga arancel, pero si la leche paga arancel, pero si usted lleva la cuajada para hacer el queso no paga, pero en embutidos, en carnes, en pollo, y que estuvimos reunidos hace 2 días, paga desde 30 hasta 50% de arancel, pero cuando usted analiza los impuestos en Colombia en alimentos no pasa del 6%. Y yo les dije antes que entre los impuestos locales, nacionales, IGTF y todo lo demás, podemos pasar de 12, más la inflación altísima. ¿Cómo podemos ser competitivos con nuestros venezolanos? Luego también hay que decir algo. Nosotros tenemos una competencia ahora con el gobierno compra alimentos para los CLAP, no solo importados. Él compra algo aquí, a él no le interesa que nosotros podamos subir nuestros precios internos. Lo vimos con la comercialización del maíz, del arroz, del azúcar, lo vemos. Entonces es complejo, ¿no? Sí hay mejorías. De 8.000 productos que no tenían ni IVA ni arancel, ya bajamos a menos de 1.200, y la última Gaceta, que tiene validez de 6 meses, le colocaron un arancel de 10%. Eso es algo. Mire, para hablarle siempre a los consumidores, me gusta hablarle mucho porque si hay que decir algo de la ecuación, cuando hacíamos las juntas nacionales agrícolas con el gobierno, estaba siempre el consumidor, y el consumidor tiene ya, yo creo que más de 10, 12 años que yo no lo veo, pero yo sí hablo del consumidor, y a él también nos debemos, y realmente no es fácil en este entorno que podamos mantener los precios cuando te devalúan la moneda, ¿sabes? 30, 40%, digamos, en un mes o en 2 meses, cuando la moneda de curso es el dólar y el gobierno quiere impulsarte el maíz y te coloca los bolívares, perdón, y el gobierno te coloca estos IGTF. Le habíamos dicho, comencemos con 0,5,
De hecho, desde la implementación del IGTF el 3%, que luego por otros impuestos y otras tasas que tiene el banco se vuelve hasta 3,8%, entonces te impacta el precio final. Claro. Nosotros los productores nos pagan en divisa, entra el dinero en cuenta custodia y usted lo saca y ya pierde 3,8%. Usted va y solicita un crédito, la gaveta productiva, que solamente es para maíz y arroz, lo demás rubros vegetales no existen, la ganadería no existe, eso hay que decirlo. O no hay dinero solo para maíz y arroz, y cuando usted va le dan un crédito en bolívares. Y si usted le dan el crédito hoy y el lunes y martes se devalúa, ¿qué va a poder comprar usted de un día para otro? Entonces usted pierde 10, 20, 30%. Entonces usted le dan 10 bolívares y realmente lo que recibe es 7, luego es indexado, luego usted cuando tiene que cancelar ese crédito, todos los industriales le pagan en dólares, hay que cambiar los bolívares y usted pierde ahí porque no consigue en ese momento bolívares. O sea, es muy complejo. Presidente Maduro habló de ese 30% que pudiéramos acceder de las divisas en cuenta custodia para créditos en dólares, pero no es en dólares, es en bolívares. Y desde que él habló hace un mes no se podía implementar nada. O sea que mucho de esto de que se habla, muchas mesas con el Ministerio de Finanzas, con la vicepresidenta, ahora vemos muy activo el Ministerio de Comercio, Alimentación, no se concretiza. No llegamos a concretar o ser más pragmáticos, porque desde que el gobierno sí ha sido más pragmático, sí hemos avanzado, pero si vamos más a la práctica, entonces fuese mucho mejor. ¿Qué está pasando con las alcabalas? No me quiero brincar temas, pero ahora nos están haciendo más daño las alcabalas móviles que las fijas, porque las fijas logramos hacerle un instructivo con el Ministerio de Relaciones Interiores, ¿verdad? Con el ministro Ceballos, el viceministro Palencia y todo lo que son la policía y la Guardia Nacional. Se le dio un instructivo a las alcabalas fijas que en muchos casos lo cumplen, pero ahora tenemos una cantidad enorme de alcabalas móviles que no cumplen los instructivos y nos están haciendo daño. Entonces, ¿cómo operan esas móviles? Disculpe, señor Fantinel. Todas estas alcabalas, cuando tú sales de Caracas, ya en la autopista te consigues, no sé, de aquí a Valencia como 60 policías y guardias, ahora Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana. Pagas el peaje de ahí de Maracay y ya tienes a la Guardia Nacional o policías, ni siquiera pudiste cruzar el peaje, ni siquiera a veces lo puedes pagar porque tienen parado el tráfico, parando gente. Llegas a Guacara y pasa lo mismo. Llegas luego, te vas vía Cojedes o te vas vía Morón, lo mismo. Cuando entras por vía Cojedes, vía Portuguesa, ahí te consigues como 20, 15 alcabalas entre fijas y móviles cuando llegas a Portuguesa. O sea, y entonces en todas esas párese a la derecha. Haga usted turismo, Ligia. Hagan turismo y ustedes van a ver que su propia familia le dirá, papá, pero es que esto es inaudito. Bueno, pero un momento, señor Fantinel, pero todo eso debe responder a una propia estrategia del Estado, del gobierno venezolano. Es decir, es imposible falta de control de las autoridades nacionales que no tienen el control de lo que sucede en el interior del país. Definitivamente es inconcebible. No solamente el hecho de que se hagan anuncios en función de un resguardo de lo que significa el esfuerzo productivo y que luego se traduce solamente en discurso, ¿no? Porque a la hora de la verdad, una pregunta que añadimos en este instante a lo que usted viene planteando. ¿Qué expectativa tienen ustedes con el cambio que se está produciendo a nivel de las autoridades en Colombia? En Colombia se han abundado detalles, se han expuesto discursos, se han dicho cosas que se van a hacer conjuntamente con Venezuela. ¿Esto se va a traducir? ¿Cree usted que esto se pueda traducir en un cambio de la realidad que se está viviendo o por el contrario se puede complicar más para efecto de quienes tienen el esfuerzo en la producción del campo, ¿no? Se pudiera complicar si los acuerdos binacionales lo llegase a hacer de presidente a presidente, porque una cosa es que en lo técnico, ¿verdad?
que los técnicos de gobierno y nuestros técnicos que no nos llaman a estar en el cuarto de al lado como era antes para pedirnos nuestros consejos, sí, porque hay acuerdos, recuérdense, hay acuerdos que hace el mismo presidente con otros presidentes. Ahí es donde está también parte de la dificultad de las cosas. Aparentemente no, la vicepresidenta dijo que ella está clara que ese acuerdo parcial 28 hay que derogarlo totalmente. Y realmente de cara al futuro nosotros necesitamos una prórroga. Nosotros debemos mejorar y aumentar y parar esta inflación para poder competir. Seguramente Colombia necesita muchas cosas de Venezuela y nosotros de ellos, y ver qué es lo que de verdad nos favorece. Nosotros pudiéramos estar llevándole lo mejor porque a ellos les cuesta muchísimo el transporte. Nosotros también ya al subir el diésel y la gasolina a 0.50, imagínate si llegase a subir más. Nosotros ya los fletes cuestan, pero nosotros tenemos plantas hacia el occidente del país de harina precocida, de arroz. Nosotros pudiéramos tener plantas allá importantes y todo lo que es el norte de Santander, ayudarlos, ¿no? Pero pudiéramos competir. Pero el tema es que se debe dar de esa manera, ¿no? Ahorita está entrando, escuché unas declaraciones de los ganaderos de Táchira, donde ellos hablan de que entra carne bovina congelada, entra cerdo. El cerdo viene a través del TLC, porque esa es otra cosa que tiene Colombia. Ellos firmaron un tratado libre de comercio con Estados Unidos y todo entra a Estados Unidos, cero arancel. Y ves que el desahogo de ellos, cuando ellos no logran colocar allá en Colombia, lo traen para acá y para no perder todo, le bajan el precio. Hemos visto pollo. Nosotros a veces traemos pollos bebés, ¿sabes? Los pollitos, ellos tenían incubadoras, pero por eso te decía, nosotros estamos mandando hierro, láminas gruesas y allá las vuelven láminas de otros calibres y nos las devuelven una parte a Venezuela. O sea, que nosotros binacionalmente, estas relaciones, no deberíamos tener la desventaja que tenemos ahora, porque al estar tú fuera de la comunidad andina y al haber firmado ese acuerdo parcial 28, tú estás en desventaja, sin duda alguna. Antes tú no lo estabas, porque cuando tú estabas en los primeros lugares, en segundo lugar en la comunidad andina, tú eras el que ejercía presión para decir, no, yo le coloco arancel a tal alimento, tal producto, ¿sabes? Ahora no, ahora tú entras por la puerta de atrás y entonces aquellos que están posicionados te van a decir, yo tengo arancel en esto, esto y esto y esto, ¿sabes? Y a ti te va a costar proteger tu producción interna de lo que sea, porque pueden ser artículos de ferretería, puede ser en talabartería, en lo que sea, ¿no? En la parte agrícola y pecuaria. En la parte pecuaria tenemos precios similares con el ganado, por supuesto, vuelvo y repito, con un país, un entorno como Venezuela, que nos paguen 1 kilo de carne en pie de un toro que se cría por 3 años a 1.70, como más o menos lo está en Colombia, 1.75, nosotros 1.70, 1.80 es insuficiente. Nuestro punto de equilibrio ya está por 2.25, 2.30, ¿no? En pollo sí, Colombia es muy competitivo, huevo, sí. Arroz han crecido muchísimo, caña de azúcar han crecido muchísimo en Colombia. ¿Dónde ellos tienen problemas? Bueno, en maíz blanco y amarillo. Y Venezuela, digamos, tiene las tierras y tiene el know-how y tiene los productores como para producir para nuestro consumo interno y exportarles por lo menos al norte de Santander, como lo era hasta antes de cerrar la frontera. Pero para eso necesitamos ser un poquito más competitivos, ver cómo bajamos estos impuestos y ver luego el tema de infraestructura. Estas carreteras que tan dañadas se ven cuando llegas a la zona andina, ni hablar de Mérida. No sé qué porcentaje altísimo tiene carretera destruido por los deslaves, pero lo mismo debe pasar para Táchira, para llegar a San Cristóbal y pasar estas fronteras legales, ¿no? Y he visto que se quiere abrir ya Curazao, que ojalá y formalicemos el despacho de frutas y hortalizas, pero que se haga legal, no por contrabando, ¿sabes?
no por peñeros y gabarras como van. Aruba ha ofrecido muchísimo que lleguemos a una formalidad con la venta de cualquier bien que necesiten ellos, ¿no? Cualquier alimento. Ojalá sea por ahí, porque vemos que todavía salen peñeros y eso es informal, ¿no? Pero sí estamos exportando, no sé si han visto, hemos exportado café, cacao, estamos exportando aguacate, el tema de los camarones, que ha crecido muchísimo allá hacia la zona zuliana. Venezuela tiene mucho futuro. Venezuela se puede convertir en una despensa de alimentos para el mundo, por lo que decía, tú tienes un país con 360 días de sol, ahora tiene el hemisferio norte que está bajo la nieve, que está a menos 20 grados, 30, 0 grados, ¿no? Y entonces la agricultura que tienen ahora es de invernadero y es mucho más costosa para producir hortalizas y frutas, ¿no? Para eso debería estar Venezuela. Luego, cuando vas al mercado asiático, que son buenas noticias, nosotros el año pasado en el norte verano se produjeron 80.000 toneladas de frijol chino de exportación. Yo busqué por toda la región, el único que se nos acerca es Argentina con unas 52.000 toneladas. Quiere decir que mira, en 4 años cómo nos posicionamos. Eso es una venta más o menos de unos 35 millones de dólares. Son divisas que entran a Venezuela, ¿no? En cambio de quemar divisas, estamos ingresando divisas. Y estamos exportando la ajonjolí, que todo históricamente, este es una ajonjolí que tenemos en Venezuela para banquetes. Sí, pero yo recuerdo hace 6 años o 7 años en Fedeagro, vino la gente de Corea del Sur y ellos querían que le produjéramos aceite de ajonjolí, pero nosotros le dijimos que no teníamos la tecnología, que necesitábamos la semilla, que necesitábamos sobre todo la tecnología de la semilla, que nos las trajeran y nosotros lo podíamos hacer. De manera de que en estos rubros tú tienes ahí un ingreso, que eso es lo que deberíamos buscar. Y por supuesto hay que adecuar nuestros puertos y aeropuertos para la exportación, porque nuestros puertos están adecuados para importación, ¿no? En todo eso hay que avanzar, en autoridades, gente especializada, los permisos, y que el gobierno ha sido un poquito más elástico y te deja exportar un 30% sin tantos problemas, porque ese es otro tema que desde hace alrededor de unos 15 años, digamos, tenías totalmente prohibida la exportación de cualquier rubro vegetal y animal. Ni siquiera podías exportar una mula, un burro, que a lo mejor tú dices que aquí sobraban, un caballo, era muy complicado. Entonces, imagínate, nos cerramos tanto que nos atrofiamos. Sí, señor. Entonces tú perdiste, tú perdiste en el tema del aguacate, que está muy de moda el aguacate peruano. Entonces tú no metiste esa tecnología hace 10, 15 años porque no te la dejaban exportar, no te interesaba, y entonces ellos están aventajados. Pero todavía hay países en el mundo que se acuerdan del plátano, del sur del lago, del Vigía. O sea que, y el café venezolano ni hablar. Yo creo que tú te pones una gorra, tú vas a Nueva York, llegas al aeropuerto con una gorra, yo soy productor, torrefactor de café, y vas a ver que alguien te para y te dice, venga para acá, ¿cuántos cafés tienes? Sí, es verdad. Uno de los mejores cafés del mundo. Sí, señor. O sea que todavía tenemos un margen de recuperación, porque tenemos los productores, tenemos las fincas con problemas, sí, pero sí haciendo bien las cosas. Nosotros nos acercamos mucho también a los gobernadores, muchos alcaldes, sea del gobierno que de oposición, porque hay muchísimos también alcaldes de oposición. Nos acercamos siempre a ellos, todas las reuniones que nosotros vamos los invitamos para que ellos vean qué es lo que están haciendo nuestros agricultores y ganaderos y nos apoyen. Muchas veces lo pueden hacer, muchas veces no tienen los recursos, pero bueno, es un tema de ir avanzando y sobre todo parar esta inflación y estas evaluaciones, porque ese es un cóctel muy malo. Porque sí, definitivamente. Realmente la devaluación, cuando es bien hecha y que sirva para proteger la producción interna y para darle fortaleza, porque es que tampoco tú vas a tener una moneda devaluada por gusto, pero cuando tú empiezas a generar riqueza, tu producción interna, empiezas a olvidarte del desempleo y buenos salarios. Fíjate que nosotros estamos por ahí siempre
en segundo lugar con mejores pagadores con más de 120, 150 dólares mensuales. Estamos hablando a nivel básico, y ya cuando vas a gerente y personas de otro nivel, mucho más. Claro, o sea, que que sí, el gobierno también, el gobierno debe hacer un esfuerzo para mejorar sus salarios, pero yo también me veo que si nosotros impulsáramos más nuestra producción primaria, industrial, mucha gente de estos que está en el gobierno que prácticamente no hacen nada, no tienen que hacer nada, no pueden hacer nada. O no lo dejan hacer nada. Exacto. No lo dejan. Un Ministerio de Agricultura que no tiene camionetas, ingenieros, cómo movilizarse, que no tiene cómo hacer investigación. Véngase para el sector privado, pero claro, el sector privado lo debe absorber a medida que vayamos recuperando capacidades, ¿no? Bueno, escuchando al señor Fantinel, quedo con una sensación de desesperanza, lamentablemente, porque como bien él dice, Venezuela tiene mucho futuro, pero Venezuela siempre ha tenido mucho futuro y Venezuela tiene el potencial. El problema es que aquí no hay voluntad para definitivamente desarrollarla. Y bueno, conclusión, Venezuela no tiene problema económico, el problema de Venezuela es político definitivamente. Si no fuese así, ya Venezuela fuera otro desde el punto de vista económico, por supuesto. Sí, lo malo está en que quienes están al frente del Estado en este momento viven haciendo oferta, vienen garantizando que van a haber cambios, que se van a producir modificaciones, y al final todo se traduce en discurso. No termina más de un discurso, un pobre discurso, porque discurso que no se convierte en hecho, lamentablemente es un pobre discurso. Nosotros queremos agradecerle al señor Fantinel, primero que haya aceptado nuestra invitación, segundo que nos haya permitido darle también al oyente la posibilidad de entender cuál es la realidad del sector agrícola venezolano. Desde luego, quedamos comprometidos, señor Fantinel, para nuevas conversaciones, para saber si a lo largo de lo que viene podemos pensar en la posibilidad de que se cambien las decisiones a nivel de los gobiernos. Y decimos gobierno por aquello de que uno ve algunos voceros, diferentes voceros, prometiendo modificaciones que terminan absolutamente en nada. Gracias, señor Fantinel. Nosotros queremos recordarles, amigos Radio Escucha, que hoy hemos tenido como compañero de esta conversación al presidente de FEDEAGRO. FEDEAGRO es la Federación de Organismos Productores del Sector Agrícola Pecuario Venezolano, y nosotros quisimos precisamente traerlo para intercambiar algunos puntos de vista sobre lo que es la realidad agrícola y pecuaria venezolana. Desde luego, pues nosotros aspiramos a que hayamos logrado, si no se queden asustados, por lo menos que se queden con la preocupación con la que nos quedamos nosotros acá, y es que podamos algún día tener a alguien que tenga una responsabilidad al frente del Estado y que se ocupe definitivamente de darle una respuesta a los que producen en Venezuela, y sobre todo a quienes tienen la responsabilidad no solamente de darle respuesta al consumidor venezolano, sino también a las opciones que se ofrecen a nivel internacional. Ligia. No, bueno, ya creo que se nos acabó el tiempo. Sí, ya Alejandro la dijo. Próxima semana. Bueno, Alejandro dijo manos arriba, así que nos vamos hasta la próxima semana. Sigan ustedes con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. RCR